Hola, buenas tardes desde España, en la provincia del sureste de Murcia. Un saludo cordial y de parte de su hermano Enrique López, intentando dilucidar, entender los textos tal como fuera su sentido más original, entendiendo la crítica, digamos, el sistema de estudio actual moderno, para irnos a las fuentes y a la raíz de esos textos. Aquí tenemos uno difícil de traducir. Entiendo que nuestra versión Reina Valera 1960 no lo ha traducido como entendemos alguno que se debe, porque la literalidad a veces nos hace perder de vista, dicen los traductores y la gente entendida obviamente de los idiomas, en este caso el hebreo, digamos la intencionalidad, ¿no? Por eso es tan difícil traducir de un idioma a otro. Hay frases idiomáticas, giros, el tiempo, la cultura de ese tiempo en que fue escrito, etcétera, etcétera. No es fácil. Por eso tenemos que orar por nuestros hermanos traductores. Vamos pues, sin más dilación ni demora, a leer este texto que nos toca hoy. Es el penúltimo, si Dios así lo permite. Solamente nos queda uno en el Nuevo Testamento. Y ese es el único que he escogido del Antiguo o Viejo Testamento, que son las Escrituras hebreas. Gloria a Dios. Pues en Isaías capítulo 9, en su versículo 6, que dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, etcétera, etcétera. Bueno, es un texto muy conocido, mesiánico, es decir, habla de alguien que había de venir de parte de Dios para hacer una serie de labor, de obra, que iban a terminar en un reino de paz milenial en todo el orbe, en toda la tierra. Vamos a leer algunas versiones, a ver qué nos dicen. Esta es dinámica, es la Biblia Soccer y Mateos. Vamos a ver aquí capítulo 9, verso 5, dice así: porque un niño nos ha nacido, nos han traído un hijo, lleva el cetro del principado, y se llama Milagro de Consejero, Guerrero Divino, Jefe Perpetuo, Príncipe de la Paz. Obviamente no tiene absolutamente, casi prácticamente nada de parecido con la versión de Reina Valera, que a su vez la toma del Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, y así otros. Lutero, en su versión al idioma de su tiempo, el alemán, gramaticalmente, dicen los eruditos, los que saben, una traducción maravillosa y que conforma o ha conformado muy fuertemente el actual idioma alemán. Y así podríamos hablar de la King James. Todos tratan de sacar esos 5 o 6 textos que se tenían en el siglo XVI y XVII, más o menos, pues del Nuevo Testamento. Pero aquí lo tomamos del texto masorético, que básicamente fue descubierto en el siglo, unos 1000 años después de Cristo, en lo que entonces era Leningrado, actualmente San Petersburgo, en la Rusia, gloria a Dios, y también el de Alepo. Entonces esos códices son los que tenemos, aunque ya están descubiertos ahora nuevos. Hay nuestro privilegio en las cuevas del Mar Muerto, en la cueva del Qumran, así llamado, cerca de un cuasi paraíso en medio del desierto de Engedi.
Es una región donde un servidor ha estado hace ya años y es una maravilla, francamente, ese contraste entre el desierto, el mar muerto, porque está lleno de sal, azufre y otros componentes que hacen prácticamente inhabitable la vida marina en gran parte de ese mar. Y por ahí, por esa zona está En-Gedi, donde antaño se escondía David, antes de ser rey, huyendo de su suegro, el rey Saúl, que quería quitarlo del mapa. El pobre no había hecho nada malo, pero que los celos ya era algo, se había trasladado obsesivo en el rey, y veía faltas en David donde no está. Bueno, ya sabe usted la historia, eso puede encontrarlo usted en el libro de Samuel, allí puede encontrarlo, su historia, gloria al Señor, y él se escondía en esas cuevas, ¿no? Y cuando tenía sed, pues iba con su pequeño grupo de simpatizantes guerreros, un grupito reducido, iban a beber agua en Gedi. Bueno, no sé por qué me he ido por estos derroteros, ¿verdad? Algo tenemos nosotros de aventureros, todos los hombres, ¿no? Bueno, gloria al Señor. Vemos que aquí no hay nada. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué esta versión y otras más recientes no traducen, por ejemplo, Dios poderoso, ¿verdad? Que es el Gibor, esa es la voz hebrea, y traducen aquí por, a ver, ¿dónde está? Sí, aquí lo traducen por guerrero divino, y no, padre, lo traducen por jefe, ¿no? Por jefe perpetuo o para siempre, donde se ha traducido la palabra también eterno. Bueno, vamos a seguir, vamos a parar este video y seguimos. Ahora venimos, hermanos. Hasta ahora. Bueno, aquí estamos. Vamos a leer la Biblia griega Septuaginta, el tomo que está en español sobre los libros proféticos, y allí encontramos algo muy simple, prácticamente solamente una palabra del texto masorético que tenemos ahora del hebreo la pone, pero las demás no. Fijaros lo que dice aquí la Biblia griega Septuaginta, que fue traducido, como sabéis, del hebreo, pues allá por el año 250 antes de Cristo, o antes de la era común, como dicen nuestros hermanos judíos, ¿verdad? Entonces, pues, ya ha llovido, Y ellos lo tomaron de un texto, más o menos el texto que leyó nuestro Señor Jesús y todos sus contemporáneos de aquel tiempo. Dice así, traducido al español: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, cuyo mando está sobre sus hombros, y será llamado con el nombre de Mensajero del Gran Consejo. Y sigue. Aquí lo abrevia como mensajero. El que viene es un mensajero del Gran Consejo, el Gran Consejo Celestial, la corte celestial, presidida por el Eterno. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué es así? Pues francamente yo no lo sé, y como no lo sé, no voy a especular, aunque sí podría dar una opinión sencilla, y es que al traducir estos sabios, que eran 70 o 72, creo que, o 71, por eso se llama de los 70 o Septuaginta. Estos sabios de hebreo y de griego del tiempo de Filadelfo, allá en Alejandría, en el Egipto helénico, porque fue conquistado por los capitanes que heredaron el imperio de Alejandro el Magno, ¿verdad? Bueno, pues allá en Alejandría ellos se juntaron a petición del rey Filadelfo, y ellos tradujeron la Torá, primero los 5 primeros libros de Moisés, y luego con el tiempo tradujeron toda la Tanaj,
o Antiguo Testamento, que decimos nosotros, ¿no? Bueno, total que ellos, yo creo, en mi opinión, por temor a que se malinterpretara, por causa de la o sea, de la idolatría, de la creencia en muchos dioses, ¿no? Pues ellos eran muy celosos de la unicidad, ¿no? Monoteístas. Entonces no vayan a pensar que ese mensajero era Dios mismo, el Padre. Aquí decimos el Padre, Abba, en hebreo. Entiendo yo, y por eso fueron tan cortos en esa traducción, porque otra explicación no lo encuentro. Pero bueno, esto no es lo determinante y lo más importante. Vamos a seguir leyendo más versiones. Esta es la Nueva Traducción Viviente, es como una paráfrasis, digamos, más explicativa para el castellano actual. Dice así Isaías 9:6: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, Consejero Maravilloso. Algunos lo unen y otros le ponen la coma, ¿no? Es decir, Consejero Maravilloso, etcétera, etcétera, ¿no? Consejero Maravilloso. Bueno, pues esta es la versión que sigue los parámetros de la Reina Valera. Sigamos leyendo, por ejemplo, esta de la Nueva Versión Internacional. A ver qué nos dice, pues hecha por diferentes denominaciones y iglesias históricas en el mundo, y bueno, vamos a ver qué nos dice. 9:7 Isaías, se extenderá, no, el 5 más bien, por el 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, es decir, un ser soberano, un rey, ¿verdad? Y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gloria al Señor. Pues sigue el mismo texto, porque muchas versiones católicas también lo vierten así. Vamos a ver qué nos dice, hablando de Biblias católicas, la Biblia de Jerusalén, llamada así, originalmente escrita en francés, que dice: porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro, y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Aquí hay una nota explicativa que es donde yo quiero ir a parar también, para considerar. Esta nota explicativa dice así la Biblia de Jerusalén, del año, creo que 75. Esta es la versión que yo tengo, ¿verdad? Sí, 1975. Dice: estos títulos son comparables a los protocolarios que se preparaban para el faraón en su coronación. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía que tener unas características bien reconocibles en el Medio Oriente, en esa franja de la media luna que se llama, de parte creciente, hasta que ha llegado nuestro occidente. Entonces, el término cultural eran unos protocolos que se le daban a Faraón, no solamente a Faraón, sino a otros emperadores, reyes y aún príncipes. ¿Por qué? Porque este mensajero o Mesías, el ungido de Dios que había de venir, era hijo de un linaje real y tenía que tener la sabiduría de Salomón, por ejemplo, cualidades de los hombres de Dios, hombres de fama en el Israel histórico, como Salomón con su sabiduría,
Por ejemplo, tienes que tener esa valentía o bravura y piedad al mismo tiempo que tenía el rey David. O también esas virtudes tan grandes y tan preciosas que llegó a tener en su vida el mismo Moisés y también otros patriarcas. Esta es la idea, entiendo yo. Y vamos a dejarlo aquí y seguimos. Aquí estamos de nuevo. Aquí tenemos este libraco muy conocido. Es una concordancia exhaustiva en castellano. Primero estaba en inglés, como suele pasar. En inglés hay más literatura protestante y evangélica. Y también incluye un diccionario hebreo-griego. Es muy completa. Y aquí he estado hojeando acerca del término, ¿verdad? Que habla literalmente, y ahora lo vamos a ver en la Biblia hebrea, el Gibor. Él es Dios, pero también puede ser un hombre, puede ser un guerrero, alguien famoso. Depende del contexto. Por eso es lo delicado que en las traducciones de idiomas tan antiguos como es el hebreo, por ejemplo, ¿no? Y tan rico y diversos como es el griego. Así que aquí, en esta concordancia y diccionario de las palabras hebreas y arameas, te dice aquí, Gibor es un término que lleva una intensidad. Y dice, por implicación, significa guerrero. También puede ser tirano. Un guerrero esforzado está en relación con el esfuerzo, fuerte, alguien gigante, alguien grande, de gran vigor, nombre poderoso, que con valentía está relacionado con valeroso, valiente, valor, varones de guerra, vigoroso, poderoso, guerrero. ¿Veis? Entonces, poderoso, no todopoderoso, que siempre hace alusión al único Dios en Israel, en la Biblia, ¿verdad? Entonces, aquí se está mencionando a un mensajero de la parte de Dios, se le es atribuido estas características. Padre eterno. Entonces, vamos a ver alguna versión más. Bueno, un comentario evangélico trinitario, que luego no me digan. Ya saben que yo no soy trinitario, pero considero que hay atisbos, retazos de verdad. Sí, porque es una mezcolanza. Desde el concilio de Nicea, allá por el 325 después de Cristo, hasta los concilios de la Odisea y otros, nos estamos yendo ya al siglo V y al siglo VI incluso, esos concilios y sínodos, que eran concilios más pequeños, querían establecer, digamos, un dogma que no se podía discutir. Por lo tanto, era un dogma, era una verdad inexorable y era, ellos le llamaron Santísima Trinidad de Dios. Es decir, cómo Dios, el Dios de la Biblia, se expresa en tres personas. Ayer el término personas en griego nos lía, nos confunde, en mi opinión, pero un solo Dios. Entonces, el Dios, el Hijo. O sea, el Hijo también es Dios. Y Dios, el Espíritu Santo, que es lo más sencillo que un niño judío casi de primaria te puede decir, que es el Ruach HaKodesh. No es tan complicado. No significa que no sea profundo, pero no es complicado. Pero estos apologistas y estudiosos griegos todos, algunos no sabían distinguir un Aleph de una Tav, o de una Tau, de una Yod, letras del alefato hebreo, y no estoy denigrando ni a lo helenístico ni a lo griego, pero no pega muchas veces. La mayoría de las veces como tratar de unir, ¿qué te digo yo?, el barro con el hierro, no se puede, por más que lo intenté.
Lo aristotélico platónico unido a los conceptos hebreos es una barbaridad. Algunos sabios lo han intentado, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, pero en mi opinión su racionalismo les ha llevado a un callejón sin salida. ¿Quién soy yo para criticar a tales gigantes? Pero bueno, no se lo dejamos todo a los eruditos. La revelación de quién es Dios, de la deidad, el Señor se lo concede a personas muchas veces que no son, no tienen grandes carreras, ni son doctor en divinidad. Es así, Simón Pedro, ahí lo tienes, y otros pescadores del vulgo. Bueno, ¿por dónde vamos? Sí, un minuto o dos más. Vamos a ver este comentario de exegético y explicativo de la Biblia en su tomo primero, del Robertson, Jameson, Fawcett y David Brown. Dice así, aquí habla del poderoso Dios con nosotros. Aquí equivale a Emmanuel, como lo vemos en el capítulo 7, versículo 14, otro pasaje también mesiánico. Padre eterno, esto lo señala como admirable, pues siendo un niño es, sin embargo, está asociado con el eterno Padre. Y así vemos que ellos están allí viendo, pero al mismo tiempo están marcados por el credo trinitario, como otros por el credo unicitario o modalista. Dentro del modalismo, el que más conocido es el monárquico, cuyo campeón final fue Sabelio, a veces malentendido, pero ciertamente ellos creen que fue el Padre el que murió en la cruz y que Jesús es el Padre. Y cogen textos, para mí, fuera de su contexto, y que no dicen eso, sino que en los términos en que ese texto dice es una asociación del Hijo de Dios, en este caso Jesús de Nazaret, que ya era preexistente antes de que fueran creados los universos, y ahora como Jesús de Nazaret, con un principio y un final, como hombre, asociado al Padre, porque sale, vamos a decirlo, de su regazo, sale de su ser. Por lo tanto, es Dios con nosotros. Pero no es el Padre. Es un reflejo del Padre. El mayor reflejo, porque no hay otro, es unigénito. Es decir, en griego es único en su especie, no hay otro como él. Bueno, vamos a parar un poco ya. Estamos terminando, hermanos. Vamos a ver si llegamos a una aclaración con la ayuda de Dios. Amén. Bueno, a ver si me falta alguna Biblia. Bueno, sí, claro. La Biblia más popular entre el mundo hispano bilingüe, hebreo-español, es la que yo tengo aquí en mis manos, la más popular. Hay otras. Yo la conseguí, que venía de la editorial Sinaí en Tel Aviv, Israel, y es conocida como la versión castellana, conforme a la tradición judía, por Moisés Katznelson, una T y una Z, Katznelson. Y aquí es literalista, efectivamente, porque así dice el hebreo. Dice: se nos ha dado un hijo, sobre cuyo hombro estará el mando, y su nombre es, ahora la voz hebrea, literal, su nombre es Pele Yoet, El Gibor, Abiad, Sar Shalom. Significa, Pele es maravilloso, Yoet es consejero. Él, como he explicado, literalmente es Dios. Recuerden, también es un término para los dioses paganos, los Elohim, e incluso los ángeles. En el Salmo, literalmente en hebreo, dice Elohim: has creado al hombre un poco menor que los Elohim.
Es decir, depende del contexto y la intensidad y la visión del escritor, es polisímica, es una palabra que significa diferentes términos, como pasa en otros idiomas, incluido obviamente el castellano, que es de los más ricos, dicen los que saben. Así es que Apit Ad es padre, no pone eterno, sino Ad. Es un padre que permanece, pero no es exactamente la palabra Olam, que es digamos, lo equivalente a en término castellano eterno. Y luego, bueno, Gibor es guerrero, pero aquí pone un guerrero, un poderoso. Aquí pone la traducción poderoso, otros ponen todopoderoso, pero no es correcto. Y luego ya para terminar, Sar Shalom, Shar es príncipe y Shalom es paz. Ahí es literal, ¿verdad? Ahora, esta literalidad no nos lleva al asunto, porque si no, estamos haciendo del que Dios envía, el Mesías, como un ungido, nos lleva a equipararlo al Padre, a Dios. Por eso aquí la Biblia de nuestro pueblo, dirigida por el señor, hay un equipo internacional, Luis Alonso Soccer, creo que ya afinado, ¿verdad? En paz descanse. Entonces él y su equipo de lingüistas nos vierten así el texto. Porque un niño nos ha nacido, nos han traído un hijo, lleva el cetro del principado y se llama consejero maravilloso, guerrero divino, jefe perpetuo. ¿Ves cómo allí el término Ab, que es padre, lo traducen como jefe, y el término Gibor, poderoso, lo traducen como guerrero? Un guerrero que a semejanza de los ángeles es divino. No es la deidad, pero no significa que no sea divino. Lo divino viene de Dios. Comprendáis, lo divino en nosotros, en los seres humanos, está la marca divina, para mi modo de ver, ¿verdad?, en la creación, escuchando a un pajarito, a un ruiseñor, a un ave, una tórtola, cualquiera, viendo la elegancia del cervatillo, la fuerza del búfalo, ¿verdad?, el señorío del león, y así hasta las plantas, todo hay un sello divino, pero eso no lo hace Dios. Gloria al Señor. Entonces, jefe perpetuo, príncipe de paz. Aquí lo tenemos. Voy a leer un texto. Bueno, aquí también. Esta es una de las versiones para estudio de las mejores, que aquí sigue la tradición más antigua católica. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre cuya espalda reposa el principado, y cuyo nombre se llamará Consejero maravilloso, el fuerte, eterno Príncipe de la paz. ¿Qué hacemos? Gloria al Señor. A ver por dónde estamos. Creo que me da tiempo a leer algo muy interesante, sacado de una colección de la Biblioteca Midrásica, escrito por José Rivera Florit. Pues tengo bastante de él y de otros que han traducido los Targum, con M, que es un Targum, plural, Targúmenes. Targum será en castellano, Targúmenes. ¿Qué es el Targum? Es la versión más antigua del hebreo al arameo, porque en la época en que se escribieron o se tradujeron estos Targum, pues el pueblo, la gente normal y sencilla, no sabía hebreo, no era su idioma materno, sino había llegado a ser el arameo. Estamos yendo al año 200, un poco más atrás, más adelante. Entonces, los rabinos y los maestros de aquel tiempo, pues se les ocurrió esa idea de traducirlos a su idioma materno para que comprendieran la intencionalidad con que fueron escritos, el hebreo.
solo se escuchaba en los lugares de rezo, sinagogas, etc., porque ya el templo era destruido ya desde el año 70 después de Cristo por el general Tito, que llegó a ser ese mismo año emperador a la muerte de su padre. Era la dinastía de los Vespasiano, y ya en ese tiempo se había perdido como lengua vehicular, como vehículo de entendimiento. Entonces, ellos, aquí hay una muy buena traducción, porque en España tenemos unos lingüistas maravillosos que nada tienen que envidiar a los tradicionales de Inglaterra y otros países también muy buenos, como McManama, pero aquí tenemos un montón. Y en la escuela de Granada, en la escuela de Madrid, de lenguas semíticas, no solamente el hebreo, el árabe, y ya las que se han perdido, el acadio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a leer cómo traduce fielmente al español, al castellano, el texto. Dijo el profeta a la casa de David. Es un comentario porque el pueblo tiene que entender que el Mesías iba a venir de la casa de David. Cierto, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y ha tomado sobre sí la ley para guardarla. Ahora explicaremos esto, porque dice, en vez de tomar el principado sobre su espalda, iba a ser un príncipe constituido rey por Dios, el príncipe Mesías, porque dice que la Torá será guardada por él. Porque el Mesías, ya en ese tiempo, una de las características principales tenía que ser esa. Esto hay que enmarcarlo, este comentario y esta traducción, en discusiones acaloradas, a veces muy acaloradas. Ya se habían dado la espalda la llamada iglesia, más bien la iglesia más hacia Roma, toda esa zona, más que la de Éfeso o la de Alejandría, ¿me entiendes? O la de Asia Menor, eran más orientalistas, pero la occidental, como Roma y otras, se habían separado totalmente, habían dado la espalda a través de, sobre todo, de los líderes apologetas o apologistas, y entonces había allí eso de que ya el Mesías no tenía por qué, ahora lo de la ley hay que guardarla, del Sabbat, esto, lo otro, había muchas discusiones. Por eso hay que enmarcar esta traducción en medio de esta cultura, hecho histórico, ¿verdad? Dice que aquel que iba a guardar la ley, o Torah, cuyo nombre de parte del consejero admirable, es decir, iba a tener un nombre de parte del que es consejero admirable. Ellos no querían confundir los términos que son aplicados a Dios al Mesías, por causa de haberlo hecho ya por ese entonces la Iglesia un Dios a Jesús, en el mismo rango que Adonai, que Hashem, Elohim, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿veis? Entonces, dice, será llamado consejero admirable, ¿verdad? Fuerte, dice, el que existe eternamente, se ha llamado el Mesías, en cuyos días se incrementará la paz sobre nosotros. Que hay unas notas. Todos dicen que este versículo se ha atribuido por los rabinos unánimemente al Mesías. Lo podemos ver en Bereshit Rabá, yo tengo la versión, Bereshit Rabá, y otros midrashim, otros midrash, ¿verdad?, donde atribuyen que es el Mesías. De ahí podemos, entre paréntesis, decir a nuestros hermanos judíos, no creyentes en Yeshua o Jesús, que no es una doctrina cristiana, sino que ya en la época de los Amoraim, ya se creía por los rabinos y maestros que este texto era atribuido al Mesías. Gloria al Señor. Y ya lo vemos en los midrashim, como el de Bereshit Rabá 97. Aquí este Targum, traducción al arameo, atribuye a Dios tal vez esos motivos polémicos que había con el cristianismo, lo que acabo de explicar, ¿verdad? Bueno, y ya vamos a terminar. Si es interesante leerlo todo y quedarse con lo bueno.
pidiendo en oración a Dios que nos guíe, porque por nosotros mismos no somos capaces. Pero el Señor sabe guiarnos y ponernos al Maestro en medio, ¿verdad?, para entender. Bueno, ya para concluir, para terminar esta pequeña reflexión, obviamente esto es didáctico, pero no es lo profundo que el tema se merecería. Quizá yo no soy el más indicado, pero es más bien con la intención de ser divulgativo para los que saben poco o nada de este tema, o muy poco, pues puedan aprender un poco. Yo he aprendido de otros y esta es la bola. O sea, yo lo que tengo no es mío, lo he recibido, tanto de Dios como de mis hermanos los hombres. Y dicho esto, mi conclusión o mi apreciación personal, claro, pues es que los términos que aparecen allí, ¿verdad?, como el Gibor, hemos leído aquí en hebreo, bueno, la voz hebrea, porque como vean está traducido en la letra cuadrada del hebreo bíblico actual, pero en su traducción es la palabra Pele Yoez, ¿verdad? Maravilloso consejero. Y aquí el Gibor, como hemos leído en la concordancia y diccionario también, hebreo-griego, de Strong, pues hemos leído que significa guerrero, fuerte, y en ese contexto, ¿verdad? Y hemos leído otro comentario acerca de esos protocolos que se le daban a esos héroes, príncipes y reyes, ya no solo de Egipto, sino nos podemos ir incluso a Sumeria, a Sumer. Y allí empezó la civilización escrita, dicen, ¿no? Yo entiendo que ya había otras, muy científicas, pero antediluvianas, es decir, antes del gran diluvio universal, que ya es una cosa bastante demostrada por los geólogos actuales, como Scott en su libro Escrito en las rocas, donde él dice que el diluvio es una de las posibilidades que una gran catástrofe. Y él muestra que todas las civilizaciones, prácticamente, hasta la China, muestran que un diluvio se salva una familia, dos familias, una familia, en un barquito, muy parecido a lo que el relato de Génesis nos habla acerca de Noé y sus 7, 8 con él ocupantes, además de las parejas macho y hembra de animales, ¿verdad? Un relato muy largo. Bueno, sea como sea, ya en la civilización que conozcamos, escrita desde Sumeria, se hacían esos protocolos, dicen los historiadores, los que saben, y nos han enseñado eso. Entonces, entre eso estaba el Gibor, que si lo traduce literalmente es el Dios poderoso o Dios fuerte, ¿verdad? Pero estamos hablando de un príncipe, un rey guerrero, que eran lo que eran. Siempre ha sido así, ¿verdad? Cada vez menos. Nuestras monarquías, democracias, bueno, demos gracias porque tienen poco, ¿verdad? Según la ciencia política, donde no hay separación de poderes, ni elección libre, ni independencia judicial, olvídese. Es una dictadura camuflada. Enrique, te estás metiendo en política, anda. Pues la Biblia está llena de política también, ¿o no lo sabías? De la buena política, y también nos habla de la mala, la podrida. Bueno, en estos días, ¿quién habla de política y de religión? Pero sin pelearnos, ¿verdad? De forma pacífica. Así que, hermanos, el Gibor y Abi es padre, o mi padre. Sin embargo, Ad en castellano, Ad,
no es eterno, sino alguien que permanece. Esos reyes, príncipes, guerreros, gigantescos, musculosos, etc., tenían que dar la talla ante su pueblo. Entonces, ellos decían, larga vida al rey, ¿no? Y sigue diciéndolo, ¿eh? O como dicen allá en la Inglaterra, ¿no? Parlamentaria, ha muerto el rey. ¡Viva el rey! Su sucesión monárquica, ¿no? Es lo mismo que los emperadores de la Roma, la Roma pagana, imperial. Pero también pasa con la Roma papal, ¿no? Ha muerto el Papa. Habemos Papa. Es decir, ve que sigue esa dinámica de alguien importante. Gloria al Señor. Y ya príncipe de paz, porque pues los hombres al final, por muy guerreros que sean, anhelan, sobre todo cuando ya vamos peinando canas, la paz social, entre otras, porque la paz verdadera debe estar en el corazón. Pero eso debe proyectarse hacia nuestra influencia más cercana, de nuestro próximo o prójimo. Bueno, dicho esto, hermanos, que Dios les bendiga. Un saludo de esta parte del mundo. Usted saque sus propias conclusiones, pero yo me quedo con la línea de siempre hacer distinción entre el Hijo de Dios y el Padre, ¿verdad? Jesús dijo, yo no he venido a glorificarme a mí mismo, sino a mostraros al Padre. Esto es lo que el Padre me ha mandado, me ha preparado Él un cuerpo, y aquí estoy, dijo Él, ¿no? Yo soy ese que se presentó a Moisés, pues tenía una forma humana o angelical, dice Esteban, en su capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, para no arguir más, simplemente les presento mi forma de ver. Estoy de acuerdo que esos textos han de traducirse en el contexto gramatical de lo que quiere decir en ese tiempo y cultural de su tiempo y de su época. Que Dios los bendiga y si Dios lo permite nos vemos ya en el último, a sugerencia de un hermano, sobre Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, ¿verdad? Cuando habla de que Jesús manda a evangelizar su mensaje de esperanza, de vida eterna, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y él me pregunta si esto es así o ha sido añadido o manipulado, si realmente no están los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, veremos a ver si soy capaz de llevaros algo positivo. Lo dicho, lo que dijo el apóstol, examinarlo todo y retener lo que consideren que es bueno y positivo, conforme a la palabra de Dios que nos ha llegado. Gracias por todo, un abrazo y un gran shalom desde España. Shalom, shalom.